El 18 de julio de 1830, la Virgen ya le anuncia lo que unos días después va a pasar, la revolución de finales de julio, que derrocará al último Borbón, reinante en Francia, Carlos X. Pero además otra cosa, muy importante, que es que le anunciará lo que 40 años después sucederá, que es la Guerra Franco-Prusiana de 1870. La Virgen concretamente señala a Santa Catalina Labouré que va a correr ahora mucha sangre en Francia, etcétera, lo que sucederá a la semana siguiente, los últimos días del mes de julio del 30, como estamos diciendo. Me apunta aquí lo de la franco-prusiana esa. Sí, porque es que le dirá no que 40 años después... Si es una banda de música. No, la Guerra Franco-Prusiana. Bueno, Bismarck sí, yo me contra Napoleón III. Yo me lo apunto aquí para después el segundo imperio, el segundo Reich, el tercer Reich será Hitler, ¿no? Lo cierto es que le dice que le anuncia que dentro, muy triste la Virgen, muy triste, le anuncia a Catalina Labouré que dentro de 40 años pues correrá mucha sangre por Francia. Le anuncia lo que sucederá, que es que será asesinado el arzobispo de París, cosa que lo vivió muy directamente una persona muy conocida y querida de usted, don Javier, que es Sor Patrocinio. Bueno, pero después hablaremos de eso. Vamos a quedarnos en el 30. Y entonces, en 1830, pues es una aparición que tendrá esa aparición como María Milagrosa, que es la Inmaculada Concepción, porque cuando presenta la medalla milagrosa a Catalina Labouré el 27 de noviembre de ese año, como hemos señalado, la leyenda que tiene en el reverso de la medalla es, en francés, «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». O sea, eso es en el 30. 1830. ¿Y la definición del dogma de la Inmaculada? 1854. O sea, se adelanta. 1850, claro, sí. La tradición inmaculista está muy extendida, de manera muy especial, no solo, pero de manera muy especial en España. La tradición inmaculista. Y ha habido muchos intentos de definir dogmáticamente la concepción inmaculada, la Inmaculada Concepción de María. Los tiempos de la providencia llegan y sin duda creo que se puede interpretar perfectamente que las apariciones de la Guy de Bac y la medalla milagrosa contribuyeron de manera decisiva a expandir entre el pueblo fiel pues la devoción y el conocimiento de por lo menos desde el punto de vista de la fe, de la Inmaculada Concepción de María. Porque fueron millones las medallas acuñadas, ¿no? Conocida como milagrosa por la cantidad de favores y de gracias que por su intercesión obtuvo la Virgen, ¿no? Discúlpeme, dos cosas. Datos biográficos de Santa Catalina Labouré y un poquito más detallado eso de la medalla que es. No sé por dónde quiere empezar. Bueno, Catalina Labouré es como decimos, una religiosa vincenciana de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. Familia muy humilde, muy sencilla. La Virgen, como vemos, siguiendo el Evangelio, te doy gracias, Padre, por ser revelado estas cosas a los sencillos, así te ha parecido mejor. Lo veremos en Lourdes, Santa Bernadette, Subirú, ¿no? En Fátima, los tres pastoriños, Sor Lucia, Francisco, Jacinta, en la Salette, en Pommem, el Poussin, en fin, en todas las apariciones, normalmente lo habitual es que coja a gente sencilla, gente que según el mundo pues no es nada, según el mundo, pero que es mucho a los ojos de Dios, ¿no? Y que no se queda en la superficie de las cosas, sino que penetra en lo más íntimo del corazón, y suele utilizar instrumentos débiles para que, siguiendo a San Pablo, pues se vea que es Dios quien actúa y no que pueda caer en el pecado de gloriarse, de soberbia, de vanagloria, creyendo que es Él el que consigue esas maravillas que el Señor se realiza valiéndose de esos instrumentos necios a los ojos del mundo. Bueno, lo cierto es que esa muchacha ingresará ahí, ha ingresado unos meses antes. Tiene esas revelaciones, que además son muy bonitas, están documentadas absolutamente, y como que parece ser que era su ángel de la guardia, un niño de la guarda, un niño de 4 o 5 años, pues la despierta a las 11:30 de la noche del 18 de julio, le dice que le siga, va a lo que es la iglesia de la Guy de Bac, ¿no? Y allí tiene un diálogo extraordinario con la Virgen, y que le anuncia, pues entre otras cosas, lo que hemos comentado, ¿no? De lo que va a suceder unos días después, esa revolución, y lo que sucederá 40 años después, que fue día por día. Porque es que eso es el 18 de julio de 1830, le habla de que correrá mucha sangre, que el arzobispo de París será asesinado, etcétera. Y en 1870, 40 años después, y un día después, el 19 de julio,
estalla la guerra franco-prusiana. Y en el año 1871, durante los 2 meses de la Comuna de París, tras la caída de Napoleón III, derrotado en la batalla de Sedan y hecho prisionero por Bismarck, el canciller de hierro, pues se instala la Comuna, como sabemos, 2 meses en París y será asesinado efectivamente el arzobispo de París y arrastrado por la calle su cuerpo, como había dicho 40 años antes la Virgen a Santa Catalina Labouré, ¿no? La medalla milagrosa es conocida así porque esa medalla la acuñó la Virgen y por su medio se obtuvieron... por intercesión de la Virgen María, se obtuvieron cantidad de gracias y favores, de tal manera que popularmente fue conocida, y así subsiste hasta nuestros días, como la medalla milagrosa. De hecho, le costó al principio que el confesor de Catalina Labouré aceptara que, en fin, esta petición de la Virgen que le había hecho, esto se lo pide el 27 de noviembre de 1830, en la segunda aparición reconocida por la Iglesia a Catalina Labouré. Le costaba aceptar al confesor que eso venía de la Virgen, etcétera, hasta que al final pues se rindió a la evidencia, ¿no? ¿Y a su comunidad? Y a su comunidad. Bueno, como suele suceder, pues la contradicción... Es que me está acordando de Santa Faustina Colbasca, que no era precisamente bien recibida. Es que eso suele pasar. Pero bueno, con eso se cuenta porque de esas contradicciones... ¿Y pues, qué le pasó a Santa Catalina Labouré? Bueno, no, pero entonces lo de la medalla milagrosa es importante conocerlo porque para definir el dogma, que se ha definido, como sabemos, el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, estamos en 1830, llevamos muchos años y varios siglos de tradición inmaculista, donde destaca de manera muy especial España. Y ya en los tiempos de la providencia, hablamos de Jesucristo, el Señor de la historia, pues conviene actualizar y difundir mucho pues, la Inmaculada Concepción de María. Y el instrumento de que se vale de manera muy especial es las apariciones en la Guidibac 1830, en 1842 en Roma, San Andrea de la Frate, y la conversión instantánea al hebreo Alfonso María de Ratisbona por María Milagrosa, 12 años después, como he dicho, 12 años después la definición del dogma. Pero entre Roma y París, 1830-1842, hay otra en París en 1836, en la mitad. Venga. En Notre-Dame de Victoire, en Nuestra Señora de las Victorias. Nuestra Señora de las Victorias. Bueno, sobre la medalla milagrosa diré que se produce una epidemia de peste en París que se llevó por delante la vida de miles de personas y eso hizo que fue el hecho providencial para que se acuñaran muchas medallas y por medio de ellas se salvaran muchas personas. Y entonces eso contribuyó a difundirla de manera extraordinaria. De hecho, al cabo de pocos años eran millones las medallas acuñadas de María Milagrosa, que es la Inmaculada, ¿no? Uh-huh. En 1836... ¿Qué pasó? Nuestra Señora de las Victorias. Ese es un templo romano en París, que fue erigido con una comunidad agustina y fue erigido en el siglo XVII reinando Luis XIII. Luis XIII, o sea, hemos dado un salto atrás. Sí, para venir a lo para que llegar es relevante. Porque, podemos decir, ¿por qué en Francia se produce en el siglo XIX esa constelación de apariciones marianas? Bueno, hay una posible interpretación, porque es cierto que en España también se producen, en 1831, una en la que usted pues es el mayor experto entre los expertos. Permítame que se lo diga así, ¿no? La Virgen del Olvido. La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. 1831, Sor Patrocinio, Caballero de Gracia, etc. Uh-huh. Tiempos duros, tiempos recios, que diría Santa Teresa, para España, matanza de frailes. Y les echaban de los conventos. 1834, o sea que, en fin, la ola revolucionaria llega a España y lo que ha sucedido en Francia, pues, y en otros países europeos, pues pasa en España, evidentemente, y ahí tenemos los frutos, ¿no? Pero bueno. Luis XIII. Luis XIII lleva 22 años casado, no tiene descendencia. Y eso provoca una situación complicada. Lógico, un problema dinástico. Y efectivamente, y se producen y se realizan muchas rogativas para conseguir pues, que efectivamente pueda engendrar un hijo, un sucesor. A comienzos de ese siglo XVII, en 1609, y reinando, como digo ya, después Luis XIII, es Luis XIII quien hace donación de los terrenos para la construcción de ese templo. Pero pone como condición, de comillas,
porque él pondrá en una ceremonia pública presidida por él la primera piedra del templo, etcétera. Una placa en el templo de Nuestra Señora de las Victorias en París evoca este hecho, el que esté consagrado a la advocación de Nuestra Señora de las Victorias, en agradecimiento a la Virgen por considerar que es ella la que ha obtenido el triunfo de sus armas en numerosas batallas, de manera muy especial, pero no solo en la Rochelle. Eso sucede en 1629, ya está erigido Nuestra Señora de las Victorias. Será muy conocido porque Santa Teresita del Niño Jesús, en su Historia de un alma, narra cómo ella, cuando se da por cierto que con 4 años va a morir, que la curó pues Nuestra Señora de las Victorias, y ella narra en su libro La Historia de un alma, pues cómo se le apareció Nuestra Señora de las Victorias, la Virgen, la Inmaculada, y le sonrió. Esa es la imagen de Nuestra Señora de las Victorias. En 1636 sucede que un agustino tiene una visión de la Virgen, que le aparece con un niño. Él se arrodilla porque cree que es el niño Jesús. Ajá. Y la Virgen le dice que no, que es el niño que Dios va a conceder, el hijo que Dios va a conceder al rey Luis XIII. Después de 22 años. Después de 22 años y pues en reconocimiento a las numerosas rogativas, etcétera, que ha hecho el rey. Efectivamente, eso es puesto en conocimiento del rey Luis XIII, y a los 9 meses tiene un vástago, que será Luis XIV, el rey Sol, que de nombre se le pone Luis Dieudonné. Dieudonné en francés es Dios dio. Del verbo Dios donar, doné, del verbo donar, Dios dio. Dios dado, Dios lo ha dado, Dieudonné, Dios lo dio. El nombre de Luis XIV en su partida de nacimiento es Louis Dieudonné, Luis Dios dio, en reconocimiento a que efectivamente, como le había sido anunciado a través de un agustino por la Virgen, que le daría efectivamente un vástago, ¿no? Un heredero. Y en reconocimiento a ese hecho, por edicto de 10 de febrero de 1638, Luis XIII consagra Francia a la Virgen. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de la constelación de revelaciones marianas, una auténtica mariofanía, que se produce en Francia en el siglo XIX. Una posible interpretación, y los hechos además así lo avalan, lo confirman, es la Revolución Francesa que, como ha señalado, tras el paréntesis del Congreso de Viena 1815 a 1830, la Revolución de Julio, pues la Revolución sigue adelante, ¿no? Y el daño que había hecho a la Iglesia y, por tanto, a la fe de los cristianos, ¿no? El otro es que Francia, como fils aîné de l'Église, hija primogénito de la Iglesia, siglo V, consagración de Clodoveo en la Catedral de Reims, pues lo que significa para la Virgen, que es madre del Hijo de Dios, y que Francia es la hija primogénita de la Iglesia. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, por tanto Francia ocupa un lugar preeminente, hay que reconocerlo así, las cosas son como son, Dios lo ha querido así, en los designios de providencia por este hecho. Entonces la Virgen acude, está consagrada por Luis XIII en 1638 a la Virgen, y acude en esos tiempos revolucionarios tan convulsos para Francia, acuden a auxilio de Francia. 1830 en la Guy du Bac. En 1836... Todo esto es para explicar lo que va a ocurrir en 1836. ¿Qué sucederá? Que el párroco que en esa época está al frente de la parroquia, que ha sido transformada tras la Revolución Francesa en parroquia, esa comunidad agustina que hemos narrado en el siglo XVII, cómo se erige y tal, y ese voto de consagración de Luis XIII, etcétera, esa parroquia está así documentado, un máximo de 4 o 5 parroquianos en las misas. Concretamente, además, hay una estadística que señala el número de comuniones que en todo el año, estamos hablando de 1836, ha tenido en todo el año 710. 365 días al año no llegan a 2 comuniones diarias. En París, para que nos hagamos una idea de cómo estaba. El párroco, que era un hombre de Dios, para juzgar por lo que se narra,
en fin, ya está absolutamente convencido de que él no es el instrumento adecuado para sacar adelante pues esa parroquia, con esa nulidad de parroquianos, de bautismos, de confirmaciones, de comuniones, de confesiones, como digo, etcétera. Y tiene una revelación de la Virgen. Se le aparece la Virgen. Dice, ¿se le aparece la Virgen? Pues se le apareció no en sentido figurado y retórico, sino real. Y le pide que consagre el templo de Nuestra Señora de las Victorias a la Inmaculada Concepción. Y que cree ahí, funde una archicofradía dedicada a la Inmaculada Concepción. Duda mucho. Y la Virgen insiste con él. Y finalmente, pues convoca a una misa en la que él, desde el púlpito, se va a dirigir a la gente para anunciar que va pues, a establecer la advocación de la Inmaculada Concepción y la fundación de esa archicofradía. Teniendo en cuenta los precedentes, las expectativas de asistencia del párroco eran fácilmente imaginables. Se entienden las dudas. Aquí no hay, pues ese día, clientela, ¿no? según la documentación, asistieron entre 400 y 500 personas. En 1830, María Milagrosa, la Inmaculada Concepción. 6 años después, otra vez la Inmaculada Concepción. Y con pruebas visibles de que efectivamente, por lo que acabo de narrar sucintamente, la Inmaculada estaba muy presente y se estaba divulgando la devoción que había quedado adormecida por el devenir de los tiempos, la revolución, etcétera, la devoción a la Inmaculada Concepción de María. En Francia sigue. 1830 Guidibac, 1836 en París también, Nuestra Señora de las Victorias, Notre Dame de Victoire. 1846 La Salette, el 19 de septiembre de 1846. Después seguirá en Lourdes 1858. Después en Pontmain, cuando la guerra franco-prusiana ya, 17 de enero de 1871, y Pelvoisin en 1876. Una mariofanía en Francia impresionante. Pero entre París, 1800